Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces, corazón, ¿vale? Por segunda vez. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Hay algo muy curioso que me ha pasado justo cuando estaba haciendo lo que es el juego del cuenco de cuarzo. Aquí yo llevo lo que es una cadenita, pero esta cadenita es como si se hubiera levantado y empieza como a jugar y se me ha escarapelado un poco el cuerpo. Te soy sincero, ¿vale, Géminis? Y he visto también muchas personas uniformadas, con ropa como si fueran del ejército, policías, etcétera, etcétera. Puede ser que muchos de vosotros, cariño, quizás tienen algún tipo de problema legal o de repente tu vida está relacionado, está vinculado con personas que llevan lo que es uniforme, mi querido Géminis, ¿vale? Siento que también, porque una de las otras imágenes que he visto con el cuenco de cuarzo, cariño, es como si estuvieras abrazando a una persona que supera los 60 o 70 o 80 años. Pero lo abrazas con una nostalgia, pero a la vez siento que ellos sonríen, están felices, cariño. A lo mejor de repente muchos de vosotros tienen a sus seres queridos en el cielo, corazón, y posiblemente por la fecha también tú estás visitando a ellos o a ellas, ¿vale? Puede ser hombre, puede ser mujer, etcétera, etcétera. Te noto como así, te noto. Pero aparte de eso, Géminis, hay algo que está relacionado con trámites legales o de repente con personas que llevan uniforme. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es la carta del mundo, corazón. Me dicen, la suerte te acompaña, Géminis, porque tenemos la carta del mundo, pero hay algo que tú tienes que cerrar un ciclo. O posiblemente vas a estar cerrando etapas en tu vida, o te das cuenta que esta situación ya tiene que tener fin. ¿Por qué? Porque la carta del mundo, a pesar que es una carta buena, es una carta que también te está diciendo, para que pueda llegar ese regalo, esa felicidad, tú tienes que empezar a cerrar capítulos de tu vida. Capítulos, ¿vale? Quizás de repente una historia que todavía no olvidas, quizás de repente algún resentimiento, algún rencor, o de repente, cariño, si tú no eres feliz con una persona, cerrar ese capítulo. Cuando tú cierras ese capítulo, mi querido Géminis, das espacio, das oportunidad para que entre lo nuevo. Tu nueva historia, tu nuevo amor, tu nuevo trabajo, tu proyecto, etcétera, etcétera. Todo es un efecto dominó, Géminis. Si tú todavía no sacas a una persona de tu mente, pues simplemente no vas a estar libre para poder conocer
a una persona nueva. Si tú llevas un rencor en tu corazón, entonces no hay espacio para que pueda llegar la alegría, la felicidad. Corazón, ¿vale? También con la carta del mundo, quizás si tú me dices, Richard, yo quería descubrir algo, yo quería que salga algo a la luz, pues entonces, cariño, a partir que tú mires la lectura, o posiblemente esto ya ha pasado, muchas cosas empiezan a salir a la luz, mi querido Géminis, ¿vale? Es como si tú fueras la bruja de Blancanieves y tú dices, espejito, espejito mágico. Corazón, siento que este tipo de información que va a empezar a salir lo que es a la luz va a ser a través de tu intuición o a través de los sueños, ¿vale? Me sale lo que es la carta del mundo. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo con el tarot vidente de luz. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. La carta de la sota de espadas, cariño. Noto, mi querido Géminis, que te estás preparando para algo. Quizás de repente para hablar con una persona, quizás para replantear tus proyectos, tus sueños, o de repente me dice Richard, estoy en un proceso de trámites legales, documentos, estudios, o estoy postulando para un trabajo, para un proyecto. Pero te noto que estás preparándote. Quizás de repente esta situación te pone un poco nervioso, un poco nerviosa, porque en algún momento tú piensas que si todo este esfuerzo va a valer la pena, si las cosas van a resultar, no van a resultar, etcétera, etcétera. Siento esto, ¿vale? Pero te estás preparando para algo, Géminis. Yo te recomiendo, Géminis, que confíes en ti. ¿Por qué? Porque me dan a entender como que lo peor ya está pasando. Como que a partir de ahora lo que pase va a ser para mejor o simplemente para que ya las cosas se cierren, para que esta situación se arregle ya. Porque te estás preparando para algo. Te voy a dar lo que es signos, aparte del mundo que representa Virgo, ¿vale? Vamos a ver, me sale lo que es un Piscis, me sale Libra, cierras con un Tauro, tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Siento que te estás preparando, siento que te estás mentalizando, quizás para hablar con una persona, para un encuentro, para tu proyecto, para tu sueño. Siento que muy pronto ese problema que te estás echando se va a cerrar ese ciclo. Vamos a ver, corazón, ¿para qué tú te estás preparando, mi querido Géminis? ¿O qué estás pensando? ¿Sabes por qué te digo que estás un poco nervioso, nerviosa? Porque si te das cuenta, esta mujer es como si fueran globos, focos, bombillas que representa a las ideas. Y a su alrededor hay dos pajaritos. ¿Te das cuenta? Dos aves. Hay dos aves aquí, mi querido Géminis. ¿Qué nos quieren decir? Que tus ideas, cariño, te ponen un poco nervioso o nerviosa en estos momentos, ¿vale? Pero tienes que estar tranquilo, tranquila, porque todo va a ir bien, corazón. Iniciales. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La letra E, la letra L, la letra C, corazón. Voy a preguntar por qué tu pensamiento, tus ideas, tus proyectos te ponen nervioso, nerviosa, o qué has escuchado tú, porque a lo mejor me dice Richard, he escuchado algo que en este momento me pone nervioso o nerviosa. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Géminis. La carta también del 2 de oros. Estás como haciendo un balance. Que pretende, que quiere. ¿Cómo va a terminar esta situación? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Será a lo mejor de repente que es una prueba de Dios? ¿Será que a lo mejor de repente ellos son mis amigos, mis enemigos? Tienes muchas dudas, Géminis. Tienes muchas dudas con respecto a un acontecimiento, a un final. Tienes muchas dudas, a una situación. Estás un poco confundido, confundida, como que en estos momentos no estás confiando ni en tu propia sombra. Siento esto, ¿vale? Estás como un poco, no a la defensiva, desconfiada, no a la defensiva. Estás desconfiado y desconfiada, cariño. Inclusive puede ser que me digas, Richard, estoy perdiendo mi fe también.
Puede ser el caso. No pierdas tu fe, mi querido Géminis. Todo tiene un porqué. Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Es como que dice Richard, ya no sé en quién confiar, ya no sé si a lo mejor de repente yo exagero, pero algo me dice mi intuición, o simplemente puede ser que estoy nervioso, estoy nerviosa, puede ser también, ¿vale? Pero es bueno que hagas caso de tu intuición también. Me dicen, humor. Cuanto más ríe, más se divierte, más resplandece su cuerpo energético. No se tome siempre tan en serio, dice, ¿vale? Las cosas. El humor es necesario cada día de su existencia. Encuentre tiempo para cuidar al niño de su interior y para vivir el momento presente, mi querido Géminis. Entonces, como dijo alguna vez un escritor y también Shakira, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, cariño. Sé que a lo mejor en estos momentos algo está pasando en tu vida, o algo ha pasado en tu vida, que ha cambiado prácticamente tu energía. Estás inestable, estás inseguro, estás de repente desconfiado y desconfiado de los demás. Pero esto no siempre va a ser así, cariño. Simplemente es una mala racha. Nada más, cariño. Tómate las cosas con humor, porque siento como que te lo estás tomando muy personal. Como que solamente el universo, Dios, se ha empeñado contigo para hacerte la vida infeliz. Cuando no es así. No es así, cariño. Tómate las cosas con humor, mi querido Géminis. Mira, yo te cuento algo. Yo, mi querido Géminis, ¿te acuerdas que te conté que me había caído por las escaleras porque un niño botó lo que es gelatina? Y alguien me dijo por los comentarios, Richard, eso trae consecuencias. Vale, no lo tomé tan en serio, te soy sincero, porque ¿para qué? Me iba a comer la cabeza. Y entonces, cariño, hace una semana toso, porque me da la garraspera por la nariz. ¿Y sabes qué pasa? Yo tuve una intervención hace mucho tiempo en la parte inguinal. Esa operación, pues simplemente se ha lesionado. Cariño, ¿acaso yo me lo tomo como algo desgracia? No digo, bueno, otra vez me daré un retoquito. Un retoquito aquí, otro retoquito aquí, cariño. Me lo tengo que tomar con humor. Es cierto que cuando me ha pasado esto, porque he ido al médico de cabecera, ya me ha dicho lo que hay. Entonces, pues vale, me sentía mal, te soy sincero, ¿vale? ¿Cómo es posible que voy a pasar esto? Pero me duró 2 días. Y luego dije, mira, la vida es un carnaval, como dice Celia Cruz, cariño. Entonces, voy a vivir el momento, el presente. Eso es lo que tú tienes que hacer, Géminis. No es que tú tengas mala suerte, no es que el universo está en tu contra, no es lo que Dios está en tu contra. No, simplemente son cosas que pasan en la vida. Entonces, vive, disfruta, sonríe, corazón. Eso te recomiendo. No te tomes las cosas tan a pecho, cariño. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, corazón. La energía de ellos o de ellas. Porque recuerda que todo es energía. Cuando nosotros vibramos mal, es un efecto dominó. Todo empieza a fallar. Todo empieza a fallar. Trabajo, proyectos, sueños, vida, pareja, lo que sea. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Siento que hay una persona que se siente muy seguro, muy segura. Te piensa y sabe, cariño, que contigo puede perder mucho. Pero por el momento se porta de una forma fría, indiferente con vosotros. Pero sabe que contigo puede perder. La carta también de la emperatriz aparenta como que nada pasa en su vida. Se siente como inalcanzable, como atractiva, como si fuera la última chupadita de mango, ¿vale? Se siente muy seguro, pero sabe que contigo puede perder. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Mira, aquí me lo confirma. Tiene miedos, dudas, inseguridades, pero es normal que si a lo mejor de repente entre vosotros hay un conflicto, tenga que mostrar esa postura de seguridad, ¿no? Como todo guerrero, como todo guerrera, como tú también, Géminis. Esta persona, aunque aparentemente cree que ha ganado la batalla, esta persona sabe, cariño,
que posiblemente eres tú quien le va a dar una sorpresa. Llévalo a tu terreno. El mensaje que te entrego, llévalo a tu terreno, cariño. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis, que Dios del universo me ayude. Dice, factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual, mi querido Géminis. Posiblemente, corazón, puede ser que la familia no está de acuerdo que tú te divorcies de una persona por la religión. Posiblemente puede ser que estás saliendo con una persona de tu mismo género, chico, 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 chica, chica, da igual, ¿vale? Las etiquetas de la vida, cariño. O a lo mejor estás con una persona pues que no es tan creyente como tú. Trata de llevar las cosas en paz, tienes que vivir tu vida, tienes que tener tus propias experiencias, cariño. Amor es amor, por donde se mire, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, vive tu presente, vive tu momento. Vamos a ver, cariño, características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona del elemento fuego. Especialmente un Sagitario, ¿vale? O de repente hay una persona que te interesa y esta persona puede estar lo que es en la distancia o en estos momentos, cariño, pues está viviendo su vida loca. Te ignora inclusive un poco, ¿vale? Es una persona muy suya, es una persona muy suya, me dicen. La carta de la Reina de Copas. Últimamente sientes una conexión muy fuerte con una persona que puede ser delgado o delgada. Piel blanca, piel trigueña, cabello largo. Puede ser que tengan hijos en común también. O puede ser de repente, cariño, un familiar. Puede ser, ¿vale? Porque aquí hay una conexión. O tu energía, cariño, está diciendo que tú en estos momentos, Géminis, quieres proteger a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, etcétera, etcétera. La carta también de la Sota de Bastos. Me dicen, no todo está perdido en tu vida. Lo que tú de repente pensabas que está acabado, me dicen que tú tienes la varita de tu felicidad, ¿vale? Entonces, tienes que creer en ti. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que coinciden en un centro deportivo o practican el mismo deporte. Esta persona, cariño, se viste de una forma deportiva, chándal, casaca, zapatillas, piel blanca, cabello negro, puede ser que se ponga un poquito de rayitos, o de repente vosotros viven en un lugar donde la tierra es un poco árida. Especialmente también, posiblemente puede ser una isla, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, todo va a ir bien, corazón. Cree en ti, ¿vale? No te tomes las cosas tan a pecho. A veces, cariño, te hacen algo y ya no olvidas. Y eso es malo, Géminis, ¿vale? Tienes que conservar a tu niño o a tu niña interior, mi querido Géminis. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. Hasta la vista, corazón. Sé feliz, Géminis.